Con todos los presentes, vamos a dar inicio a nuestra conferencia magistral del Patronato de la UNI, que organiza en conjunto con nuestra alma mater, la Universidad Nacional de Ingeniería, siempre empezando puntual. Tenemos hoy día la presencia pues, de nuestro expositor, el señor León Trachtenberg, que va a ilustrarnos sobre un tema importante de la educación. La conferencia lleva por título "Los alumnos no aprenden lo esperado en defensa propia". Continuando, y también tenemos a nuestros distinguidos panelistas, que después vamos a ver pues, un resumen de sus currículum vitae. Y para empezar pues, con la conferencia, primero vamos a pasar un video del Patronato de la UNI. Adelante, por favor, Armando. La antigua Escuela de Ingenieros, fundada en el año 1876 por el ingeniero polaco Eduardo de Havík durante el gobierno del presidente Manuel Pardo, cambió a Universidad Nacional de Ingeniería el año 1955. A lo largo de los años han pasado ilustres profesionales que han dejado huella en la universidad y en el país, entre los que podemos destacar a don Alberto Benavides de la Quintana, distinguido geólogo, así como a don Guido del Castillo Echegaray, distinguido ingeniero de minas. En el año 1997 se firmó el acta de constitución del Patronato de la Universidad Nacional de Ingeniería, con la finalidad de contribuir a elevar la calidad académica de nuestra alma mater, siendo don Alberto el presidente fundador. El patronato ha contribuido con muchas obras desde su fundación, bajo el liderazgo de don Alberto, las mismas que continuaron con don Guido del Castillo y ahora continúan bajo el liderazgo del ingeniero Roque Benavides Ganosa, actual presidente del patronato. Entre las principales obras realizadas por el Patronato UNI se encuentran la construcción del moderno edificio del Instituto de Matemáticas y Ciencias Afines, IMCA, la remodelación de los museos de mineralogía y paleontología e inauguración de la nueva biblioteca en la Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica, la construcción del Coliseo Polideportivo y del gimnasio totalmente equipado, la entrega de becas Andrés del Castillo, BCP, Fundación Romero, Ferreiros, Manuel Pardo y Lavalle, Jesús Arias Dávila de Compañía Minera Poderosa, de Sauder, Perú, Alberto Benavides de la Quintana, Embajada de Francia, las cuales lograron beneficiar a cientos de estudiantes quienes pudieron desarrollar sus estudios académicos de posgrado y trabajos de investigación en importantes universidades del mundo. Brindamos apoyo económico a cientos de nuestros alumnos, como también la realización de tutorías para estudiantes en riesgo académico. Asimismo, premiamos con computadoras e impresoras a los 2 primeros puestos de cada facultad con el apoyo de Inversiones Benavides y realizamos conferencias magistrales mensuales con destacados expositores. Gracias a la donación realizada por importantes empresas, se aportó para la fabricación de 3 ventiladores mecánicos Fénix que se entregaron a eSalud para la lucha contra el COVID-19, entre otras grandes contribuciones. Actualmente, el Patronato UNI continúa apoyando a estudiantes y egresados, quienes gracias a su esfuerzo y dedicación, contribuyen a poner en alto el prestigio de nuestra universidad, convirtiéndose así en una de las mejores del Perú. Nuestro principal objetivo es elevar el nivel académico en la formación de pre y posgrado de nuestros estudiantes para obtener un mejor desarrollo profesional y empresarial, sumando al progreso de nuestro país. Sé parte de este camino integrándote al Patronato UNI y así contribuiremos juntos al desarrollo de nuestra Universidad Nacional de Ingeniería. Bien, gracias, Armando. Bueno, ya llegó nuestro moderador, el profesor Álvaro Montaño,
jefe del Muy Fondo de... buenos días con todos. Adelante, Álvaro. Estábamos en las palabras de apertura del ingeniero Roque Benavides. Muy buenas con todos. Me complace saludarlos, por supuesto. Disculpen la demora. De verdad que el tema que nos congrega hoy interesa pues a toda la comunidad, pero muy en especial a la comunidad académica. Una persona que es reconocida ampliamente en nuestro país nos va a plantear una mirada nueva al rendimiento de los estudiantes. Dice el título de nuestra conferencia magistral, número 29, los alumnos no aprenden lo esperado en defensa propia. Como siempre, el doctor León Trachtenberg, él se enfrenta a la opinión establecida. Y para nosotros va a ser sumamente grato tenerlo presente. Como es habitual, vamos a escuchar en primer lugar las palabras de bienvenida del presidente de nuestro patronato, el ingeniero Roque Benavides Ganoso. Por favor, le esperamos. Muy buenas tardes con todos. En esta sesión número 29 queremos darle la bienvenida a un ilustre pedagogo, a un ilustre promotor de la educación de nuestro país, que es el ingeniero León Trachtenberg, egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería, un hombre que prestigia a su alma mater, que además está acompañado curiosamente de dos ingenieros que también han dedicado su vida a la educación, como son el ingeniero José Destre Chacón y el ingeniero Jorge Morante. Agradecerles a los tres por dar de su tiempo. Entiendan que el patronato de la UNI, conjuntamente con la Universidad Nacional de Ingeniería, queremos llegar a la comunidad universitaria, a los egresados, a los profesionales, a los estudiantes, y decirles que en esta oportunidad me ha tocado una anécdota que a mí me impresiona mucho. He recibido de mucha gente el comentario de que les ha llegado la invitación, pero no necesariamente a través del patronato, sino a través de las redes sociales, de Facebook, el ingeniero León Trachtenberg. Y es que la gente que está en educación sabe que cada vez más tienen que participar a través de la tecnología, a través de las redes sociales, y el ingeniero Trachtenberg es un especialista en esto. Además de ser ingeniero, por supuesto, tiene una serie de maestrías que tienen que ver con la administración y comunicación. Es para nosotros realmente un privilegio tener a León y decirles a todos los egresados que parte del mensaje que queremos dar es la autoestima que tenemos que sentir a la hora que podemos emular a ilustres egresados como son León Trachtenberg y Pepe Destre. El ingeniero Morante es egresado de la misma alma mater de donde soy egresado yo, también ingeniero de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Al final, somos ingenieros constructores del Perú, ¿por qué no decirlo? Así que muy bienvenidos y reiteradas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias, ingeniero Roque Benavides. Vamos a presentar, aunque en realidad no necesita presentación, nuestro expositor, el doctor León Trachtenberg, es egresado de las carreras de Ingeniería Mecánica en la UNI, Administración de la Educación en la Universidad de Lima. Álvaro, perdón, parece que no se te está escuchando bien. A ver, un micrófono, Álvaro.
Sí, Tengo problemas con el sonido. parece que es la otra conexión. A ver, perdonen un instante. Ya, no sé si ahora se me oye mejor. Ahora sí está mejor. Muy bien. Bueno, estaba yo mencionando la destacada trayectoria del doctor Leon Trachtenberg y en este momento pues vamos a recibirlo. Por favor, doctor Trachtenberg, es un honor para nosotros tenerlo en esta 29 conferencia magistral. Como siempre, usted desafiando lo que todos creemos. Usted nos va a indicar cuál es la realidad, por qué tenemos el rendimiento que tenemos de los estudiantes. Por favor. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la invitación y que me permite conectarme con públicos diversos, que es una de las cosas tan importantes para nosotros los conferencistas, porque las distintas miradas que vienen desde distintos sectores profesionales nos nutren también a nosotros, los conferencistas que escuchamos intervenciones, preguntas, inquietudes, que son distintas en cada público con el que uno interactúa. Así que en buena hora que podamos tener esta oportunidad también hoy día. Muchas gracias a Roque Benavides por la presentación y el aprecio de todos ustedes. Así que voy a compartir pantalla para que puedan acompañarme en mis comentarios. Yo voy a incidir en la educación básica, que es aquella que yo conozco bien, que domino. Yo no soy profesor universitario ni activista universitario, en realidad, de manera que eso se lo voy a dejar a los panelistas, pero creo que muchas de las cosas que voy a plantear son bastante transversales y cogen, digamos, las realidades de los distintos niveles educativos que tenemos en el Perú. Vamos entonces con compartir la pantalla. Aquí arrancamos con la presentación. Y solamente quiero saber si se ve bien para no tener que interrumpir. Perfectamente, se le ve muy bien. Bueno, la educación del siglo XX se construye sobre la idea de que las personas nacen y tienen ciertas condiciones de vida en el hogar, después van a la educación inicial, de ahí a la primaria, de ahí a la secundaria, de ahí a la universidad, de ahí hacen su posgrado, obtienen un buen trabajo, un buen nivel de ingreso, un buen nivel de vida, acumulan patrimonio, ahorran y después se jubilan. Esa es la gran línea, digamos, previsible para una persona bien educada del siglo pasado. ¿Qué cosa está pasando ahora? Resulta que el siglo XXI no es predecible, ahí falta poner el 1 al 21. ¿Por qué? Porque tenemos cada vez más condiciones de disfuncionalidad en los hogares, cada vez más una escuela guiada por estándares que estresa a los estudiantes con exámenes, con tareas, se aburren, alumnos que están en el mundo digital no encuentran en el colegio la respuesta a los retos que ellos buscan, además una serie de condiciones de contexto que tiene que ver con los problemas de las drogas, del bullying, alimentación, la necesidad de terapias psicológicas. Ya la escuela no alcanza para ser el gran canal de formación exitosa a los estudiantes. La universidad cada vez tiene más alternativas con las cuales diferenciarse o competir. Hoy en día tenemos muchas posibilidades de carreras modulares para menores tiempos, espacios más flexibles, sobre todo con la educación virtual, cursos universitarios como Coursera o edX que permiten que desde cualquier parte del mundo uno vaya llevando cursos de las universidades de primer nivel en el mundo. Hay la posibilidad de diplomarse en una serie de habilidades tecnológicas que permiten acceder al mercado de trabajo, otorgadas por las grandes empresas de high-tech como Google, Microsoft, Amazon. Hay universidades innovadoras que no les importa tanto el título que dan, sino la formación que dan, etc. Y hay en el mundo del trabajo mucha escasez
de empleo para todo el que quiere trabajar, hay inestabilidad laboral, la automatización está creando desempleo, hay un desencuentro entre la oferta y la demanda laboral, los ingresos de la clase media están cayendo, y mucho más los de los niveles socioeconómicos más bajos, y la jubilación para los que tienen acceso a ella es bastante limitada. Y entonces uno se pregunta si la educación del siglo XX, que respondía a esa línea que mencioné al principio, es la misma que se requiere para este otro siglo, en el que el escenario es totalmente distinto, las demandas distintas, las realidades distintas, y las posibilidades de los estudiantes también distintas. Y esto ha dado por resultado, este desencuentro entre oferta y demanda ha dado lugar a esto, que cada vez más las grandes empresas se quejan de que no consiguen en el mercado mundial el talento que necesitan para cubrir las plazas que ofertan. Un dolor de cabeza tremendo para los gerentes de recursos humanos es encontrar el talento que haga juego con lo que la empresa necesita. Y lo que estamos viendo es, fíjense ustedes cómo conforme pasan los años, son más y más las empresas que se quejan que no encuentran el talento profesional y académico que necesitan. ¿Y de qué se quejan? En términos generales, que los postulantes o los trabajadores profesionales no son confiables, no son disciplinados, tienen escasa resiliencia para superar frustraciones, tienen un escaso razonamiento crítico, les cuesta trabajo resolver problemas nuevos, son pocos creativos, poco originales, y todo esto tiene que llevarnos a preguntarnos, bueno, pero ¿qué está pasando con la educación que está generando esta brecha con lo que esperan los empleadores de los posibles empleados, o con los socios para empresas que están buscando asociarse con profesionales para hacer startups y cosas por el estilo? Y aquí les he hecho un resumen de las principales quejas que vienen de los principales actores de la educación. Los empresarios y los empleadores se quejan de que a los profesionales, a los que se ofrecen para trabajar, les falta pensamiento crítico, capacidad de investigación, habilidades blandas, resiliencia y fortaleza socioemocional para enfrentar situaciones de estrés, para situaciones que requieren una fortaleza emocional particular, y en el mundo de la empresa de hoy, el estrés es una de esas variables que está omnipresente. Les falta habilidades prácticas en el sentido de meter la mano, hacer prototipos y no limitarse solamente a las habilidades conceptuales o teóricas. Les falta habilidades de comunicación tanto en el mundo presencial como el digital. Aprender a disentir sin pelear, a sumar en lugar de competir, a confrontar a los superiores cuando no están de acuerdo con ellos para aportarles su saber. Tienen dificultades de adaptarse a un entorno no académico del que corresponde al mundo del trabajo, o sea, encuentran que hay una brecha entre lo que traen de la vida universitaria y lo que se requiere en el mundo del trabajo. Poca autonomía, poca iniciativa para poder identificar problemas, resolverlos y eventualmente inventar soluciones nuevas y creativas, y una dificultad de gestionar entornos complejos, como que la formación está hecha por casilleritos y cuando tienen que articular todos los casilleros no saben cómo hacerlo y no pueden lidiar con la complejidad. Un elemento, digamos, una especie de commodity que también hace falta hoy en día, que es el dominio del inglés, también es una carencia que uno encuentra en muchos profesionales. Por otro lado, los catedráticos universitarios se quejan de los egresados de la secundaria. ¿Qué dicen? Les falta habilidades de lectura, de escritura, de matemáticas, les falta motivación, compromiso para asistir regularmente a la universidad, poco rendimiento académico, muchos jalados, muchos que tienen que repetir los cursos porque no hay
un compromiso intenso con el aprendizaje, prefieren profesores que enseñan facilito nomás para aprobar en lugar de buscar aquellos que son académicamente más exigentes, más solventes, poco pensamiento crítico, poco razonamiento lógico, porque hay mucho trabajo universitario que es de aplicación directa de alguna fórmula o de algún manual o de algo que ya está escrito y por lo tanto no hay un esfuerzo de construcción de conocimiento. Dificultades para trabajar en grupos, se han formado de una manera muy individualista, poca cultura general, no saben muy bien qué pasa en el mundo, qué pasa en el Perú, como para poder describir argumentadamente lo que está pasando y cómo eso puede impactar eventualmente en la carrera o en el negocio. Poca autonomía para resolver de manera independiente, dependen mucho de lo que diga el jefe o el dueño o la autoridad que a uno lo ha contratado, tienen mucho miedo de equivocarse, de tomar riesgos. Y finalmente una dependencia excesiva de la tecnología. Si uno les quita el celular o uno les quita la computadora, es como si estuvieran en la luna, no logran encarar problemas que no puedan ser resueltos mirando al celular o mirando a la computadora. ¿Y qué dicen los alumnos? ¿De qué se quejan los alumnos respecto al colegio? Se quejan de que hay un autoritarismo, un verticalismo en el colegio, que tienen que hacer lo que le dicen los maestros y los programas, pese a este discurso de ciudadanía democrática. Sus opiniones no importan, sus intereses no importan, sus sugerencias no son tomadas en cuenta, tienen estas odiosas tareas que ellos sienten que no sirven para nada, pero que los mantienen ocupados tarde y noche, invaden su vida familiar, continuamente sometidos a exámenes memorísticos, a la exigencia de sacar buenas notas, se comparan, se ranquean, y obviamente cuando uno ranquea a los alumnos están los de arriba, están los de abajo, están los que sacan buenas notas, los que sacan malas notas. Eso intimida, por supuesto, a todo aquel que no está en los tercios superiores. Hay alumnos con necesidades educativas especiales, por lo menos un 20% que necesitan una adecuación curricular o una adecuación de la pedagogía que no la encuentran en la escuela tradicional. Poco recreo, poco deporte. Se considera que el recreo es una pérdida de tiempo y que los deportes son algo marginal, a pesar de que son elementos muy estructurales en el bienestar de los estudiantes. Poca escucha, poca acogida emocional. Los profesores, con tal de avanzar sus programas, se olvidan de que tienen al frente seres humanos que tienen problemas, necesidades, muchas dificultades sociales, mucho bullying. Se habla últimamente mucho del bullying, pero el bullying en realidad es un producto natural de un sistema jerárquico en el cual el colegio determina quién es un buen alumno, quién es un mal alumno, quién aprueba, quién desaprueba, quién es inteligente, quién no lo es, y eso automáticamente es como una especie de reconocimiento de superioridad de unos frente a otros, y esos que se sienten superiores porque el colegio los ha encumbrado, son los que abusan después de los que se sienten menos porque el colegio los ha acomplejado. Entonces, esta dimensión del bullying, que en realidad ha sido fomentada por la estructura de la escuela poco democrática, también es un elemento de queja constante de parte de los alumnos. No faltan problemas de discriminación por razones raciales, socioeconómicas o éticas, y una de las quejas más frecuentes de los estudiantes es que se aburren, que no sienten que el colegio les sirva para algo. Y entonces, si revisamos todo lo que dicen los empresarios que están insatisfechos, los catedráticos universitarios insatisfechos, los estudiantes escolares insatisfechos, algo tiene que estar pasando con la educación para que todo el mundo esté descontento. Más allá de aquellos que por mucho esfuerzo personal logran superponerse pues, a todas estas molestias, a todas estas limitaciones y logran salir adelante, pero la gran mayoría de los estudiantes se siente trabada, se siente a disgusto, no goza, no disfruta de la vida escolar. Los catedráticos tienen que bajar el nivel a niveles bajísimos para que los alumnos aprueben o para que no los tachen en las evaluaciones que hacen
sobre el prestigio de los profesores. Los empleadores se quejan de que no encuentran en el mercado lo que necesitan. No puede ser que esto no nos obligue a pensar que algo anda mal en la educación. Y yo diría que en ese sentido tenemos que repensar cómo hacemos los diagnósticos y las propuestas para mejorar la educación. La manera tradicional de hacer el diagnóstico es: yo empiezo en el pasado, imagino el futuro, diseño un programa, un plan, etcétera, y en base a ese plan futuro yo desarrollo mis programas, la pedagogía, etcétera. Pero hay un problema con todo esto, y es que yo, al hacer un diagnóstico de lo que pasa hoy o pasó el año pasado, el antepasado, termino tratando de corregir el pasado, porque lo que voy a proponer es solución a los problemas de ayer y no a los problemas de mañana. Y la educación de hoy debería partir de lo contrario, deberíamos partir del futuro imaginado o deseado. ¿Cómo es este futuro al que nos vamos a enfrentar en 5, 10, 15, 20 años, para lo cual nuestros estudiantes tienen que estar preparados? Ese futuro es incierto, puede tener distintos perfiles, distintas formas, y entonces la educación tiene que capacitar para lo no previsible, para lo incierto, para escenarios alternativos. No puede ser un planteamiento lineal. Y ese futuro debe ser el punto de partida para diseñar hoy cómo educo a los chicos para mañana y no para resolver los problemas de ayer. Y esto le cuesta mucho trabajo a los ministerios de educación, porque los ministerios de educación quieren siempre hacer planteamientos basados en los problemas del pasado y tratando de hacer una fórmula que en el futuro implique resolver los problemas del pasado, y eso obviamente no funciona. Y por eso es que nuestros chicos siempre están indefensos con respecto a las cosas nuevas que van pasando, porque no se les prepara para mañana, se les prepara siempre para ayer. El reto nos obliga a ser contraintuitivos, luchar contra el sentido común. Y ahora voy a ustedes desde el punto de vista de profesionales o empresarios. No hay empresa o profesional líder en el mundo que esté en la primera línea de su campo haciendo hoy lo mismo que el año pasado, excepto la educación. O sea, si hoy en día ustedes van a un aula escolar, no tendrían ningún problema en sentarse y hacer lo que el profesor les indica, porque no hay mayor diferencia entre lo que ocurría en el colegio cuando ustedes iban al colegio hace 30, 40, 50 años y lo que ocurre hoy. Y yo les pregunto, ¿hay alguna empresa en el mundo que puede estar en primera línea haciendo hoy lo mismo que el año pasado? Si hacen lo mismo, dejan de estar en primera línea, porque quiere decir que no aprenden de lo que ocurre en el contexto de la investigación, en la tecnología, en la economía, en las circunstancias políticas, en el mundo de los impuestos, de la competencia. Si uno no está mirando todo el tiempo lo que pasa y replanteando sus propuestas año a año, uno se va quedando regado en el camino. Todo eso menos en educación. En educación parece que no hay ningún problema con que sigamos haciendo hoy lo mismo que hacíamos hace 25 y 50 años. Tan es así que en no pocos colegios del Perú siguen usando libros como el de Coquito para enseñarle a los chicos a leer y escribir, porque sienten que les da más seguridad que lo que les están pidiendo hoy en día en las distintas propuestas que no tienen realmente mucho sentido innovador. Y algo que hay que tomar en cuenta es que si algo funcionó bien en el pasado, es probable que no funcione bien en el presente y el futuro. Porque de alguna manera, si funcionó bien en el pasado, funcionó bien en ese contexto, en esa época, en esas circunstancias, con ese mundo económico, tecnológico, político, y si respondió bien a ese momento, que no es repetible, porque hoy día no se está repitiendo ese momento, entonces seguir haciendo lo que hice entonces solamente me está diciendo que no la estoy haciendo las cosas bien, porque el contexto de hoy es distinto.
Y entonces esta inercia educativa, esta necesidad de seguir haciendo hoy lo que se hacía antes, es el principal enemigo que tiene la educación en el mundo, diría yo, y por supuesto en el Perú también. Voy a tratar de mostrarles un par de ejemplos de qué significa ser contraintuitivos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué le aconsejaría al estudiante y a sus padres si usted recibe el boletín de su colegio que les informa lo siguiente? El alumno tiene promedio 11 en matemáticas y 19 en arte. ¿Qué hace el común de los padres y profesores? Obviamente le dicen al alumno, oye, tienes que mejorar en matemáticas. ¿Qué debería hacerse hoy en día? Decirle, oye, eres brillante en arte, así que ¿qué tal si abrimos más oportunidades para que cultives más tu talento en el arte? Porque tu éxito no va a depender de las áreas débiles. Tu éxito va a depender de que seas capaz de construir sobre tus fortalezas. Pero la escuela tradicional va a seguir diciendo, preocúpate del 11, no te preocupes del 20, o preocúpate del 11. Otro ejemplo, ¿quién tiene más potencial para llegar más lejos en su educación superior? Un alumno que saca promedio 17, por ejemplo, porque promedia 16, 17, 17, 18, o sea, casi todas sus notas son alrededor de 17, o un alumno que saca promedio 15, pero puede sacar 11 en un curso y 20 en otro, 3 en un curso y 20 en otro. ¿Quién es una mejor promesa para llegar lejos en la educación? ¿Aquel que es una persona de perfil constante, continuo, etcétera, o aquel que cuando quiere llega al límite superior de lo posible? ¿Qué quiere decir? Que con la debida motivación va a llegar mucho más lejos que el colega que siempre saca promedio 17 haciendo más o menos lo mismo en todos los cursos. Otro ejemplo, ¿quién saca más provecho de sus lecturas? ¿Aquel que lee un libro a la vez, de principio a fin? ¿O aquel que puede leer 3, 4 libros a la vez, extrayendo capítulos, empezando a leer desde el final, empezando a leer de a un capítulo intermedio porque le llama la atención, etcétera? ¿Quién tiene una mente con un horizonte más amplio para poder integrar los saberes que vienen de distintos autores y de distintas disciplinas? Aquel que anda con anteojeras en una sola área, en una sola actividad, en una sola línea, o aquel que simultáneamente está tratando de integrar aquello que viene de distintas fuentes. ¿Qué alumno está mejor preparado? ¿Aquel que estudia literatura y solamente literatura? ¿O aquel que le encanta la literatura, pero también lee sobre psicología, sobre filosofía, sobre economía, sobre física? ¿Quién está mejor preparado? Y entonces, como verán ustedes, cuando uno empieza a preguntarse estas cosas, cuando menos tiene que repreguntarse o repensar si lo que estamos acostumbrados a hacer tiene que seguir haciéndose tal cual, o si no es hora ya de empezar a mirar de una manera distinta lo que es el aprendizaje. Y en ese sentido, yo no sé cuánto tiempo me va a quedar, pero tengo una gran cantidad de ejemplos de cómo estamos haciendo hoy algo que según la ciencia, la psicología, ya no tiene mucho sentido. Aquí van algunas. Yo tengo anotadas 30, pero voy a mencionar solo algunas para que quede tiempo. Primero, el alumno aprende cuando él quiere y no cuando lo quiere el profesor. Y para que él quiera aprender, tiene que activar su curiosidad y su capacidad de exploración, y eso requiere sentir placer. Hay una hormona de la dopamina, que es aquella que hace que el cerebro se estimule y que sienta placer. Y la que limita el placer es la que intimida al alumno, la que estresa al alumno. En otras palabras, ¿quieres que el alumno aprenda? Que disfrute de lo que está estudiando y no que se sienta estresado. Cuando el profesor prepara un programa sin tomar en cuenta
a los alumnos lo que les gusta, lo que les apasiona, lo que les interesa, lo único que está haciendo es poniendo un dique para su aprendizaje en lugar de estimularlo. En segundo lugar, muchas veces se piensa que cuanto antes mejor. Y todas las, digamos, esto es muy frecuente cuando los padres que tienen hijos de 4 o 5 años ya quieren que vayan a primero de primaria, o los que tienen 16 años que ya entren a la universidad y demás, cuando toda la evidencia muestra que, obviamente, con algunas pocas excepciones, que cuanto antes yo le exija a un alumno que haga algo que no corresponde a su edad o a su momento psicológico o a su desarrollo corporal, va a ser peor. Por ejemplo, un alumno que se le enseña a leer tempranamente a los 4 o 5 años, lo que va a terminar haciendo es leyendo sin entender, porque la lectura comprensiva es una lectura por la cual mientras uno va leyendo, uno va imaginando lo que está leyendo en la mente y uno después va analizando, comprendiendo lo que lee, y entonces la lectura con la comprensión tienen que ir de la mano. ¿De qué me sirve que un alumno aprenda a leer si no entiende lo que lee? La pueden aprender a leer a los 4 años, pero después se quejan de que a los alumnos no les gusta leer, que no disfrutan de la lectura y que no entienden lo que leen. Y eso lo evidencian todas las pruebas que toma el Ministerio de Educación, donde se denota que los alumnos no saben leer, no entienden lo que leen. Y lo mismo ocurre en la matemática. Los chicos pueden mecanizarse tempranamente con la matemática, pero ¿qué hace un alumno cuando se enfrenta a algo para lo que no está preparado? Memoriza, se mecaniza. Miren, yo suelo hacer un ejercicio muy sencillo con los alumnos de primer grado, en matemáticas, y creo que se van a dar cuenta a qué me refiero. Le digo a un alumno, Juan tiene 3 pelotas y María tiene 5 pelotas. ¿Cuántas pelotas tienen juntos? Entonces me dicen, bueno, 8. 3 más 5, 8. Muy bien. Segunda pregunta. Juan tiene 3 pelotas y María tiene 5 más que Juan. ¿Cuántas tienen juntos? Me dicen 8. Pero te estoy diciendo que María tiene 5 más que Juan. No tiene 5. Tiene 5 más que Juan. Tiene 8. Y entonces juntos tienen 11. Bueno, no son capaces de entender el enunciado, porque si hay un 3 y hay un 5 y hay un más, entonces tiene que haber una suma y esa suma da 8. A eso me refiero cuando se apremia al alumno a aprender tempranamente por repetición, por mecanización, etc. Y hoy en día lo que se recomienda es mientras más tarde mejor. En Finlandia los chicos entran a primer grado a los 7 años, ni siquiera a los 6. En Australia es 6,5. ¿Por qué? Porque quieren que los alumnos aprendan por sí mismos antes de ir a la escuela. Los alumnos a los 7 años ya aprendieron solitos. Y la escuela lo que hace es pulir lo que han aprendido. Y por eso dice que vayan aprendiendo solos. Porque el alumno solo va a aprender a leer fácilmente, porque va reconociendo los letreros de la calle, porque va preguntando cómo se escribe esto, cómo se escribe el otro, qué dice aquí, cómo se escribe mi nombre, cómo se escribe tu nombre, etc. El alumno va construyendo, aprendiendo, y entonces, cuando ya tiene una buena noción de lo que es el texto escrito, si va a la escuela, va a lograr mucho mejor aprendizaje que si simplemente lo ejercitan desde los 3, 4 años, porque los padres están apurados para que el niño rápidamente aprenda a leer, escribir y demás, porque daría la impresión de que eso es sinónimo de inteligencia, de éxito y todo lo demás, cuando la evidencia muestra todo lo contrario. Los exámenes estos que los alumnos dan, que los estudian el día anterior, memorizan, sacan 20 en el examen, les preguntan a ustedes la semana siguiente el mismo examen y resulta que ya los alumnos no se acuerdan lo que contestaron y no son capaces de sacar la misma nota que sacaron cuando dieron el examen y estudiaron el día anterior. Es decir, si un alumno puede sacar una buena nota el día del examen anunciado,
y si yo le tomo el examen, el mismo examen, sin anunciarlo, un mes después o 2, y el alumno no es capaz de sacar una buena nota, lo que me está diciendo eso es que en realidad no aprendió nada. Lo que ha hecho es colocar en su memoria de corto plazo un conjunto de conocimientos que están ligados al examen, los vomita el día del examen y la semana siguiente ya no le pregunten más porque ya no se acuerda. Y por eso es que la mayoría de los catedráticos de los primeros años de la universidad, cuando llegan los chicos dicen, oigan, esto no saben nada, no han estudiado nada, pero han estado 11 años en el colegio cumpliendo currículo escolar y sin embargo terminan el colegio y muchos ni siquiera saben cuándo son las fiestas patrias. Otro error, el texto escolar único. Se usaba el texto escolar único bajo el prurito de que con eso generamos unidad nacional, generamos una uniformidad en el Perú, etc. Y esto tiene dos problemas. El primer problema es que cuando se hace el texto escolar único en un país centralista como Perú, se espera que los cusqueños, los puneños, los loretanos piensen como los limeños y aprendan como se aprende en Lima y que manejen las figuras lingüísticas usuales en Lima, porque el texto único escolar se hace en Lima para todo el Perú. Y en segundo lugar, que es más grave todavía, es que se les enseña a los alumnos a que hay una versión correcta de las cosas, una verdad, una sola posibilidad de acertar una respuesta, cuando estamos en un mundo en el que hay distintas maneras de entender las cosas. No puede ser que si un alumno estudia con un profesor marxista, se convierte en marxista, porque es lo único que estudia. Y si le tocó un profesor liberal, se vuelve liberal porque es lo único que estudió. Es decir, ¿qué tipo de formación democrática es esa? En la que se obliga al alumno a creer en lo que cree su profesor y que además está expuesto a una sola versión de las cosas. Cuando lo que queremos en realidad es que el alumno aprenda a ver los distintos puntos de vista respecto a materias polémicas y él vaya construyendo su opinión después de un arduo debate, obviamente, con sus propios compañeros, y no simplemente porque el profesor lo dijo, es lo correcto. El Perú ha pagado un precio muy alto a esta forma de aprender por parte de los alumnos a ciegas, dogmáticamente, lo que los profesores les traen como la verdad en la que creen. Y yo diría que no poco de lo que tenemos hoy, de una cantidad de gente que tiene simpatía por gente que ha delinquido, tiene que ver con el hecho de que no son capaces de analizar y tomar una posición propia sobre las cosas, sino más bien se guían por slogans o por vinculaciones emocionales que impiden hacer un análisis crítico de cualquier fenómeno que tienen a su alrededor. Otro tema que ya está superado es el tema del currículo por disciplinas. No se puede entender un currículo como un armario que tiene 11 casilleros y los alumnos tienen que ir aprendiendo uno por uno lo que dice cada casillero. Es importante entender que el mundo real es interdisciplinario. Cuando yo hablo, por ejemplo, de la corriente del niño, ¿qué cosa es? ¿Es geografía? ¿Es historia? ¿Es política? ¿Es economía? ¿Es química? ¿Es física? ¿Es literatura? ¿Es religión? ¿Qué cosa es? Cuando yo hablo, por ejemplo, de una epidemia, ¿qué cosa es? Cuando hablo del cáncer, ¿eso qué cosa es? ¿Es química? ¿Es bioquímica? ¿Es psicología? ¿Es economía? ¿Es vida familiar? ¿Es políticas públicas? ¿Es un problema psicológico? Es decir, ¿cómo podemos pretender que los grandes problemas que los alumnos van a enfrentar, enfrentan y van a enfrentar son unidisciplinarios? O sea que cualquier tema que tiene que ver con la historia es solo historia. Cualquier tema que tiene que ver con la física es solo física. Cuando el mundo no es así y los alumnos sienten que lo que le dan en el colegio no les sirve. ¿Por qué? Porque no están aprendiendo sobre elementos de la realidad, problemas de la vida real, sino más bien de ficciones que aparecen en forma de disciplina en los libros.
¿Cuáles son los principales problemas del Perú en cualquier encuesta? Corrupción, desempleo, pobreza, contaminación ambiental, delincuencia, tránsito insoportable. Dígame, ¿a dónde en el currículo está eso? ¿Dónde está eso? Y entonces, si no está en el currículo, ¿qué cosas están aprendiendo los alumnos? Por eso es que yo insisto tanto en esta conexión entre la escuela y la realidad, y eso pasa por estudiar problemas de la vida real de manera interdisciplinaria y no simplemente la clásica física, la clásica literatura, la clásica historia, que desubica al alumno con respecto a los problemas de la realidad. Por otro lado, usar textos escolares y las clases de los profesores casi siempre están basadas en enseñar lo que se conoce de la física, lo que se conoce de la economía, lo que se conoce de la literatura, pero todo lo que se conoce corresponde al pasado. Es muy interesante estudiar la Segunda Guerra Mundial, pero no la van a vivir nuestros alumnos van a vivir la Tercera Guerra Mundial, si es que va a ocurrir. Y entonces no tiene más sentido que los alumnos discutan la Tercera Guerra Mundial en el colegio y que no se limiten a estudiar la Primera y la Segunda, que ya pasaron y respecto a las cuales no pueden hacer nada. Respecto a la Tercera Guerra Mundial pueden hacer muchas cosas, dependiendo del rol que les toque, dependiendo de cómo la entienden, dependiendo de cómo ellos analizan lo que va a pasar en el mundo en ese caso. Pero, nuevamente, ¿dónde tienen ellos la oportunidad de estudiar el futuro en lugar del pasado? Me pregunto, ¿en qué universidad, ahora voy a hablar un poco de la universidad, ¿en qué universidad les enseñan a los estudiantes el problema del desempleo? ¿En qué universidad les enseñan a los que estudian arquitectura, a los que estudian ingeniería, a los que estudian medicina, los que estudian economía? Decirles, ¿saben qué? La probabilidad de que ustedes no encuentren empleo es alta. En este mundo la competencia no es solamente entre pares peruanos. Ustedes están compitiendo con todos los profesionales del mundo que están interesados en el mismo empleo que les interesa a ustedes. ¿Cuál es su ventaja comparativa? ¿Cuál es la posibilidad de que ustedes encuentren empleo? ¿Qué harían ustedes si no encuentran empleo? ¿De qué manera la formación de ustedes está contribuyendo o no a que no pongan todos los huevos en una misma canasta? Es decir, darle a los estudiantes una posibilidad de vivir experiencias realmente muy confrontadoras de la realidad y no vivir en estas ficciones orientadas al pasado de las que no van a sacar realmente mucho provecho. No quiero abundar más, les muestro aquí que hay por lo menos, acá tengo, todas estas son, todos estos son enunciados que se acostumbran todavía en la escuela peruana y que ya están obsoletos y que hacen, por lo tanto, valer mi planteamiento en el sentido de que si un alumno no estudia en el colegio, es porque no está interesado, no está motivado, no siente que activan su cerebro, no sienten que le ayuda a comprender el mundo, no siente que su opinión importa, no siente que está realmente interactuando socialmente en el nivel de satisfacción que necesita, no siente que está preparado para los distintos traumas que ocurren en la vida social, inclusive en la vida familiar, y por lo tanto no estudian, pues, o estudian para cumplir. ¿Cuántos de ustedes que han enseñado a estudiantes no saben o no han visto que hay una enorme cantidad de estudiantes muy competentes, muy capaces, que se conforman con lo que antes se llamaba, pues, nota 13, 14, 15. En las reuniones de profesores decían, oye, pero este alumno es muy capaz, no sé por qué no estudia. No estudia porque no le da la gana, porque no está motivado, porque no está interesado. Y para que no lo fastidien, no se va a dejar jalar. Pero eso no quiere decir que está poniendo en juego todas sus capacidades para lograr el máximo de lo que su capacidad permitiría. Eso es lo que debiera preocupar a los digamos, hacedores de política en materia pedagógica, en materia educativa. Y entonces, claro, si se aborda la educación con paradigmas obsoletos,
tiene todo sentido que los estudiantes no aprendan lo esperado en defensa de su aspiración. Sienten que no aprenden, aspiran a aprender. Sientan que no se explota sus talentos, sienten que no disfrutan de su vida escolar, se sienten desubicados en el mundo en el que viven, sienten que su opinión y preferencias importan muy poco y no están listos para ejercer su ciudadanía plena. Ellos aspirarían a todo lo contrario, que es lo que aquí he listado en esta lámina. De tal manera que cuando uno culpa a los alumnos de que no estudian porque son flojos, porque son vagos, porque no tienen mayor digamos, esfuerzo, me parece que se está haciendo un planteamiento no solamente injusto, sino inútil, porque pensar así no resuelve el problema de tener una mejor educación. Y para terminar, algunos consejos a aquellos padres de familia que nos están viendo en esta transmisión. Primero, animen a sus hijos, a sus alumnos a tener un hobby, donde tengan que meter la mano, que aprendan a desarmar motores, bicicletas, que aprendan a armar aviones, que aprendan a armar robots, que cultiven su inteligencia práctica, porque a veces las manos saben mejor que el cerebro hacia dónde ir, y además hacer las cosas con las manos es una puesta a prueba de aquello que teóricamente funciona. Uno aprende de la práctica muchísimo, tanto o más que de la teoría. Cuiden la salud mental de sus hijos, de sus alumnos. Cuiden su inteligencia emocional. En otras palabras, cuando detectan que los alumnos tienen algún problema, trauma o lo que fuera, acógenlos, escúchenlos, anímenlos, acompáñenlos. Dejen de decir que lo más importante en la vida es estudiar matemática o historia o lo que fuera. Lo más importante para la vida de un alumno es que se sienta bien consigo mismo, que tenga una alta autoestima, que se sienta seguro, que se sienta querido, que se sienta protegido. No sobreestimar las matemáticas frente a deportes, frente a artes, frente a idiomas, etcétera, porque es el principal bloqueador para incursionar en ciencias, ingeniería y medicina. Es decir, se ha creado el mito de que el que no sabe matemáticas no puede ser científico, o no puede ser ingeniero en algunas áreas de la ingeniería que no están tan atadas a la matemática, o que no puede ser médico. Hay cantidad de gente en el mundo de la ciencia, de la biología, de la medicina, que no sabe matemáticas. O sea, no es que no sepan, pero no es que les venga fácil, digamos. Así que tengan cuidado con hacerles creer que si no sabes matemáticas no sirve para nada. Y que lo más importante de la vida escolar es saber matemáticas. Es tan importante también ser un buen deportista, ser un buen artista, dominar los idiomas, ser una persona que piensa bien, que tiene razonamiento lógico, que es creativo, que es productivo, que sabe, que tiene una inteligencia manual tremenda. No estoy diciendo que las matemáticas no sean importantes, lo que estoy diciendo es que las carreras que dependen de las matemáticas son un pequeño grupo de ellas y no necesariamente hay que ser experto en matemáticas para poder lidiar con ellas. He escuchado más de una vez gente muy destacada en el mundo de las ciencias, en la medicina, que dice que su curso más difícil ha sido matemáticas. Entonces, sí, matemáticas es un elemento importante como cultura general de cualquier ser humano, como lo es la lectoescritura, como es el inglés, como es tener un cuerpo sano, ser un buen deportista. Así que tengamos cuidado con convertir las matemáticas en un tótem que define si eres inteligente o no, y si vas a tener éxito en la vida o no. Antes se decía que si yo puedo conseguir que mi hijo estudie y no trabaje, mejor. Hoy en día es evidente que el que estudia y trabaja tiene ventajas. Inclusive hay familias de gente acomodada, con influencia, que buscan como locos que les permitan practicar a sus hijos en algún lugar, porque se han dado cuenta que el mundo de la academia, el mundo del aula escolar no reproduce al mundo del trabajo. Y el mundo del trabajo no reproduce al mundo de la academia. Son espacios distintos, son
acciones distintas, son disciplinas distintas, son niveles de compromiso y cumplimiento distintos. Y entonces aquel joven que es capaz de estudiar y trabajar simultáneamente, evidentemente tiene un mayor nivel de disciplina, de regulación, de capacidad, de experiencia en la vida, que aquel que se dedica solo a estudiar y una vez que tenga sus maestrías ya se ocupará de ver a dónde va a trabajar. Ese joven está en desventaja. ¿Por qué tiene que ir directamente de la secundaria a la universidad? Hay chicos que están terminando secundaria, dicho de paso, en el Perú es uno de los pocos países del mundo que la escolaridad dura 11 años. En la mayoría dura 12 o 13. ¿Por qué? Porque se necesita que el adolescente complete su ciclo adolescente, se convierta en mayor de edad, tenga más experiencia, más madurez, y solo entonces escoja el camino a la educación superior que le viene mejor, y por lo tanto va a estar mucho más preparado para comprometerse con ella. Y digamos, hay que tomar en cuenta que nuestros chicos de hoy van a vivir entre 100 y 120 años. ¿Cuál es el apuro para que a los 16 o 17 ya tengan que resolver que van a ir inmediatamente a la universidad? Porque si no van a perder un año. Van a perder un año en la vida. Cuando en realidad lo que van a hacer es ganar, cerrar su ciclo de secundaria, completar su maduración adolescente, completar sus capacidades propias de esa etapa de su vida, y después hacer como hacen tantos otros. Por ejemplo, en Europa se acostumbra, en Alemania sobre todo, que el alumno termina el colegio y se va un año a hacer un voluntariado. Hay países donde los chicos primero van 1, 2 o 3 años al ejército y solamente después van a la universidad, con mucho más madurez, con mucho más sentido profesional, con mucho más claridad respecto a qué es aquello que quieren estudiar, etc. ¿Por qué no hacer una pausa? ¿Por qué no hacer un tránsito entre la secundaria y la universidad que permita todo eso? Fomentar la autonomía y la resiliencia. No hay peor enemigo para la autonomía que la sobreprotección. Cuando un padre o una madre sobreprotegen a un hijo, lo que le están diciendo es: tú no puedes solo y entonces yo tengo que meterme para arreglar tu vida. Yo tengo que hablar con el profesor con el que tuviste un problema. Yo tengo que hablar con el padre de aquel alumno con el que tuviste un problema. Yo tengo que quejarme por cualquier cosa que pase contigo en el colegio. Yo te tengo que acomodar, yo tengo que hacer las cosas por ti. El mensaje es: tú no eres capaz de hacerlo solo. Y yo creo que los padres debieran empujar a sus hijos a que resuelvan los problemas por sí solos y a que entiendan además que a veces se van a enfrentar a injusticias y tienen que aprender a tolerar también las injusticias, desarrollar esta resiliencia, esta tolerancia a la frustración que es tan importante en la vida. Por supuesto que no estoy hablando de situaciones donde está en riesgo la vida, la salud de los chicos. Estoy hablando de las contingencias cotidianas que hay en cualquier ambiente escolar. Mucha empatía, que los chicos aprendan a aceptar la diversidad, que aprendan a aceptar que todos somos distintos, que aprendan a ser compasivos, generosos, amables, que entiendan claramente que lo que le pasa al otro hoy, mañana me puede pasar a mí, que la convivencia humana depende de nuestra capacidad de tolerarnos, de querernos, de acompañarnos, de trabajar juntos, de buscar soluciones compartidas a los distintos problemas que enfrentamos en la vida. Y por último, algo que yo como padre o como maestro siempre pregunto y les sugiero que ustedes le pregunten a sus hijos. Ustedes van a ir al colegio, van a ir a la universidad y después van a querer ser aceptados en algún puesto de trabajo o ser aceptados como socios en una empresa. ¿Por qué te tendría que elegir a ti? ¿Por qué si hay 100 que quieren lo mismo y tienen una formación similar, te tendría que elegir a ti? ¿Cuál es tu valor diferencial? ¿Cuál es tu valor agregado? Si yo como empresario busco un ingeniero de los estándares, se presentan 100, escojo al más barato, pues. Pero si hay uno que tiene esas dotes particulares, que lo hacen particularmente creativo, particularmente innovador, particularmente líder,
particularmente creativo, etcétera, a ese lo voy a escoger, aunque me cueste más. Y entonces yo tengo que poder contestar, los alumnos tienen que salir del colegio y sobre todo de la universidad teniendo la respuesta a esta pregunta: ¿qué tienes tú que hace que seas deseable para ser contratado o para ser socio de algún emprendimiento? Y creo que ayudar a los chicos a que tengan este tipo de confrontaciones consigo mismos va a resultarles muy útiles para lo que fuera que les toque vivir en la vida. Eso es todo, amigos, y quedo ahora a disposición de ustedes para las preguntas que pudieran haber después de escuchar también a los panelistas. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Trachtenberg. Tuve un problema de comunicación al inicio y no pude decir con suficiente fuerza lo que quiero destacar. Cuando en el Perú se piensa en alguien que critica lo establecido en educación, se piensa en Trachtenberg. Eso es de hecho. ¿Y por qué razón? Por una razón completamente evidente. Y es que él ha dedicado pues su vida a esa tarea. Son 16 libros, son 4 doctorados honoríficos, es una maestría en la Universidad de Jerusalén, pero sobre todo es esa vocación que el Perú reconoce. Así que enormemente agradecidos por su presencia, de verdad, y tengo que decirlo con esa claridad. Y para el panel, pues tenemos también a personalidades que están justamente contribuyendo para que tengamos una mejor educación en el Perú. El PhD, José Dexter Chacón, lo reconocemos, lo apreciamos todos, él es doctor en Ciencias Sociales y Comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona, magíster en Educación por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ingeniero de Sistemas por la UNI, con posgrado en Marketing en ESAN y en programas de extensión en Finanzas, Marketing y Gestión Estratégica de la Universidad de California, Berkeley. Es expresidente y actual director de la Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior, FIPES, miembro del Consejo Directivo del Consejo Privado Anticorrupción, exsecretario ejecutivo de la Red de Asociaciones Latinoamericanas y Caribeñas de Universidades Privadas, REALCUP, ex miembro del directorio de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas, CONFIEP, profesor principal y exdecano en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Científica del Sur, y ha publicado recientemente, acaba de publicar, Alegatos de la Educación Peruana. Él es reconocido como una de las personalidades más influyentes de la educación superior por el sondeo nacional del grupo Educación al Futuro. Doctor Dexter, tenemos un gran gusto en escucharle. Por favor. Muy buenas noches. Muchas gracias, Álvaro. Buenas noches con todos. Voy a ayudarme con una presentación. Quería primero, efectivamente, además de saludar a León y a todos los presentes, felicitar por la exposición que acabamos de escuchar, que efectivamente toca con mucha claridad la formación personal, ¿no? Esa formación personal que le corresponde a la educación como sistema y que va desde la básica a la superior, complementando y felicitando también creo que son como 300 personas que están escuchando, felicitar que toquemos y que el patronato de la UNI toque la problemática educativa y que haya ese interés en escuchar. Desde mi perspectiva, yo creo que la educación vive, ¿no?, un momento de crisis que genera un problema estratégico a nuestra sociedad. Y entonces voy a complementar esta visión que ha dado León en relación a la formación personal
tocando otros dos aspectos, ¿no? Otros dos aspectos que digamos, muestran esta problemática educativa de nuestro país y que ustedes tengan la posibilidad de preguntarse si realmente tenemos un modelo que es viable, si realmente la educación de nuestro país está contribuyendo a que tengamos una sociedad en armonía, a que tengamos una sociedad que logre sostenibilidad, ¿no? Creo que es algo que tenemos que preguntarnos y que a partir de ahí, como ha dicho León hace un rato, efectivamente podemos crear nuevos modelos, podemos innovar, porque si no nos cuestionamos, entonces seguimos repitiéndonos. Y nuestro país viene repitiendo un modelo educativo de hace por lo menos 3, 4 décadas que no logra solución. No logra solución, sobre todo, a dos problemas importantes. La corrupción, ¿no? Cómo cambiamos esa tara cultural de nuestra sociedad. La corrupción no se resuelve con el curso de educación cívica. La corrupción, ¿no es cierto?, en la construcción de valores, y en este caso la honestidad, implica una educación en el ejemplo. Y lo que nosotros tenemos desde hace 3 décadas, por lo menos, 2 décadas graves, ¿no?, es que todos los líderes son corruptos, desde los presidentes hasta los líderes mediáticos. Y entonces la corrupción se generaliza, porque la honestidad no te brinda nada. Y si no te brinda nada, ¿por qué vamos a pensar que es un valor? ¿No? Y tenemos otro problema complicado, yo digo en retirada, ¿no?, que es el racismo. El racismo de nuestra sociedad no es el racismo de mis abuelos, ¿no es cierto? Yo tengo 68 años acá, recién cumpliditos, ¿no? Y cuando escuchaba a mi abuela, ¿no?, a algunos de mis abuelos, su racismo era completamente diferente al que escuché de mi padre. Y el racismo que vivió mi generación es diferente al de nuestros hijos. Y Dios quiera que el racismo de nuestros nietos sea inexistente en nuestra sociedad. Es un racismo retirada, pero es un racismo que influye en nuestro desarrollo y que la educación también lo tiene que resolver. ¿Y eso por qué? Porque si no, lo que vivimos es lo que nos muestran estas fotos. Fotos de hace 30 años, ¿no es cierto? Cuando yo entro a la universidad y los que estamos acá de la uni, veíamos esa foto de la izquierda, esos afiches de la izquierda con mucha facilidad, ¿no? El FER Sendero Luminoso. Y si vamos a la uni, Sendero sigue existiendo, ¿no? Y Movadef sigue existiendo. Y abajo tenemos la masacre de Lucanamarca, pero a la derecha tenemos violencia actual, ¿no? La violencia que incendia campamentos mineros. Entonces, ¿qué es lo que nosotros como educación tenemos que buscar, ¿no? Tenemos este reto disruptivo que es formar ciudadanos transformativos, donde León nos ha dado una serie de información sobre cómo los padres y cómo la escuela en la educación básica tiene que actuar. Pero efectivamente señalaba, hay un reto para la universidad, ¿no? Hay un reto para la universidad. En el colegio, nuestro sistema educativo se preocupa de formar un ciudadano. Sería muy difícil, ¿no es cierto?, que el colegio logre y tenga estrategias para que ese niño quiera a su sociedad, para que ese niño cuando escucha el Perú solo exporta corruptos, ¿no? El Perú es una tragedia, el Perú no sirve para nada, en la casa o en el colegio tengan la oportunidad de disfrutar a su sociedad, de conocer, de viajar, de hacer un campamento en una zona de las diferentes regiones de nuestro país, de salir a conocer Lima, ¿no? Lima ha crecido una barbaridad, y yo recuerdo que cuando conocí ingeniería, cuando fui a comprar mi prospecto,
a la uni y conocí Caraballo cuando recién, ¿no es cierto?, a los 18 años, Fernando Lecaros nos mandó a hacer un trabajo en el curso de Ciencias Sociales. ¿Cuántos de nuestros hijos conocen Lima, conocen el Perú? Entonces, pero el tema es que cuando se hacen ciudadanos, es en la educación superior. Y en la educación superior, realmente nos preocupamos de ello. Todas las universidades se preocupan de ello. En la educación superior, estoy concentrado de repente en que sea un excelente médico, que sea un excelente ingeniero, que sea un excelente biólogo, pero como me dijo alguna vez Constantino Carvalho, ¿de qué sirve formar un excelente ingeniero si va a ser un miserable? ¿De qué sirve? ¿No? Entonces, requerimos que la educación superior, que tiene la responsabilidad de la ciudadanía, efectivamente tenga una propuesta en ese sentido, ¿no? Y ahí se vincula nuevamente a lo de León. O sea, ¿cómo, cuando nos hablaba de pensamiento crítico, cómo está formándose nuestra sociedad? ¿Cómo se educa en nuestra sociedad? Él ya lo señaló, ¿no? En un colegio, quien tiene la verdad es el profesor. Eso es lo que se da. Y en la universidad se repite, porque nuestra sociedad está educada para ello. ¿Por quién vamos a votar? Estamos esperando que aparezca el caudillo, el Mesías, el Salvador, ¿no es cierto? Y la gran mayoría de la sociedad va a un proceso electoral en esas condiciones. Hay búsqueda de la verdad, ¿no? La universidad, cuando como bien señalaba también León, y dice, los alumnos no leen, me dicen los profesores en la universidad. Los alumnos no leen. Sí, pues, y entonces la universidad tiene esa obligación, no de enseñar de repente en el curso de lengua los problemas de gramática, sino de repente darle textos que le permiten conocer de su realidad, que le permiten conocer la historia, pero con una visión crítica, ¿no? Que le permitan conocer qué cosa es efectivamente esa globalidad, ese mundo en el que vive. Y hay un punto que pongo en esta transparencia, recogiendo lo que Pérez Díaz en un libro señala, ¿no? Esa diferencia que hay entre el estudiante latino y el estudiante americano, ¿no? El estudiante americano, su sentido de libertad en relación a la docencia es levantar la mano y preguntar. Un profesor está sentado, tiene alumnos estudiando en una universidad norteamericana, en una universidad sajona, y básicamente hay el cuestionamiento. El alumno sabe que destaca si pregunta. El alumno no tiene temor. Pero el estudiante latino, y él lo señala particularmente en España, al contrario, él pone, digamos, una distancia con el docente. La libertad de él es, yo no te voy a preguntar nada y por favor tú no me preguntes nada. Si a nosotros nos comenzaban a preguntar sentados en el aula, ¿qué tiene el profesor contra mí? ¿No es cierto? Y si el alumno comienza a preguntar mucho, me comienza a fastidiar como docente, ¿no? Y entonces tenemos una educación en la cual efectivamente el poner en cuestión a la autoridad, ¿no? No es un hábito nuestro. Por el contrario, uno le pregunta a cualquier ciudadano de nuestro país y es el Estado. Es que el Estado es una desgracia. Es que el alcalde es una desgracia. Es que el congresista es una desgracia. Pero ¿quién lo eligió? Lo elegimos nosotros. ¿No es cierto? Y entonces, ¿qué pasó con nuestro ejercicio ciudadano? ¿Cuándo nos ponemos a cuestionar, ¿no? ¿En qué hemos fallado nosotros para ello? Otro tema que me parece importante, digamos, que nos transmitir en esta reunión es, yo decía hace un rato, hablamos de corrupción, hablamos de racismo y una serie de temas de valores, pero ¿quién es el referente para millones de niños y adolescentes? De los 9 millones aproximadamente que están en la educación básica,
más de 6 millones, 7 millones, si no recuerdo mal, casi es el 80, 70 y pico por ciento, ¿no es cierto?, están en la educación básica pública, en colegios públicos. El padre de esos niños y de esos adolescentes seguramente sale, ¿no es cierto?, de Puente Piedra, de Villa El Salvador, 5, 6 de la mañana, porque no tenemos transporte masivo, para llegar a las 8 de la mañana a trabajar, y regresa, terminando 5:30, 6 de la tarde, a las 8, 8:30 a la casa. El índice de madres adolescentes embarazadas es alto. ¿Quién es el referente para esos niños? Un docente de la educación básica pública, que tiene estas características. Yo acá señalo 2 estudios de 2, Raúl Choque, que fue presidente de Pronavec, y Samuel Loporto, un profesor en su tesis, si no recuerdo mal, en la Universidad Católica, que señalan esta información. El docente de la educación básica pública es un docente que tiene esta lógica de la perversión de la menor expectativa. Yo voy, ¿no es cierto?, a una profesión que no me exige. Es más fácil estudiar educación. Voy a una universidad en la que tampoco me preocupo mucho de que sea la más importante, ¿no? Soy de los menos calificados. Los niveles salariales son los más bajos. La valoración social, el 42%, no quiere que sus hijos se les ocurra ser docentes, ¿no? Y estoy esperando, ¿no?, que me capaciten. El Estado capacita al personal de salud permanentemente. El Estado tiene la obligación de capacitar a los docentes de la universidad pública. Pero todos los profesores de colegio sí están esperando que los capaciten todos los años, a pesar de que se supone que ya terminaron una profesión. Buscan el nombramiento, ¿no? Y el nombramiento lo que va a significar es simplemente la estabilidad laboral. Y la gestión, el modelo de gestión educativa de la educación, nuestra, no le da autoridad al director de un colegio. Un director de colegio público ve que el profesor llega tarde y no hace nada. Mejor dicho, no puede hacer nada. Lo manda a la UGEL y de repente a lo más lo pasan a otro colegio. Porque no hay autoridad. Yo no tengo autoridad como director de colegio ni para premiar ni para sancionar. Entonces, esa es la realidad del modelo de gestión, en un marco, además, de una infraestructura totalmente deficiente. ¿Qué es lo que origina? Maltrato. Si yo soy ¿no es cierto?, un niño, que me doy cuenta la calidad de colegios que hay en otros barrios, y en mi colegio no tengo agua, no tengo desagüe, ¿qué siento? Que estoy marginado, ¿no es cierto? Y que efectivamente, como dice mi profesor, ¿no?, que de repente, por algo, salud, que como dice mi profesor, y de repente por algo, FENATEP y el SUTEP, ¿no es cierto?, uno con Movadef, FENATEP, y SUTEP con Patria Roja, tienen una predominancia en el magisterio, ¿correcto? Ellos sienten el maltrato y transmiten ese maltrato también a los niños y a los adolescentes. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en nuestra sociedad? Que ya van 3 décadas. Todo el 90, todo el 2000, 2010, 2020, perdón, 4 décadas, donde tenemos una deficiente calidad docente y donde tenemos básicamente, por ejemplo acá, a estos 2 señores que aparecen en la foto, que me doy cuenta ahorita, acá está el señor Quito, ¿no es cierto?, que cuando lo llevaron en una entrevista dijo que debería desaparecer la educación privada, y el otro señor que dice que el Perú solo sirve para exportar corruptos y que terminó detenido y preso por hacer un golpe. Entonces, hay todo un problema, ¿no es cierto?, que tenemos que preocuparnos desde el punto de vista educativo de la gestión, de si ese modelo que estamos desarrollando efectivamente sirve o no, ¿no? César Guadalupe del Consejo Nacional de Educación dice, en más de 10 años se han duplicado los recursos, 3% del PBI,
pero para no demorarme mucho, señala, con niveles de gasto por estudiantes no muy diferentes, es posible lograr mejores resultados si estos recursos se usan mejor y si se acompaña de elementos que mejoren la selección docente. Lo que hace un rato se decía, yo necesito un profesor que motive, ¿no? Yo necesito ese profesor. Entonces, tenemos que preocuparnos de la educación básica pública, porque ahí hay millones de niños y adolescentes transitando por una pésima infraestructura, una pésima docencia, un pésimo modelo de gestión, que es un poco, ¿no es cierto?, lo que creo que termino efectivamente señalando acá, ¿no? Hay una carencia enorme en ese modelo de la gestión básica pública, ¿no?, que permita que esos millones, que son el 75%, les decía, promedio, de niños y adolescentes peruanos, tengan referentes en valores, tengan profesores que efectivamente, como yo soy hijo de profesores, mi madre y mi padre fueron profesores de colegio público, ¿no? Y yo escuchaba a mi mamá, cuando llegaba y había una niñita que había entrado al colegio Surquillo, y decir ella, esta chiquita ha venido, ¿en qué colegio? No le han enseñado a sumar, no le han enseñado a peinarse, no sabe saludar, ¿no? Entonces, ¿cuál es el profesor ahora que genera esa referencia y se convierte en ejemplo? No hay estrategias innovadoras. El modelo de gestión es un modelo de gestión ideologizado, donde les decía el director no tiene capacidad de gestión. Hay la institución educativa, y la institución educativa está conformada por los docentes, los padres de familia, hasta los estudiantes. Ellos son los únicos que podrían decidir la promoción o la sanción a un docente, y por eso no se hace nada, ¿no? Y entonces tenemos que pensar en temas innovadores, ¿no? La educación, como les decía, no forma entonces no cumple ese rol tanto cognitivo como emocional, y lo que decíamos también al comienzo, hay este descuido de la formación ciudadana. Estas son un poco las ideas con las que yo quería complementar la exposición de León, ¿no? En términos de que ustedes puedan visualizar desde su interés la educación, pero ya en términos de gestión y en términos de los problemas a los que lleva a nuestra sociedad estratégicamente. Muchas gracias. Muy agradecidos por la exposición, doctor. Vamos ahora con el panelista, Magíster Jorge Morante. Él es director y fundador de la Corporación Educativa Nivel A. Es bachiller en Ingeniería Industrial por la Pontificia Universidad Católica del Perú, educador con especialización en matemáticas, con diplomado en neurociencias en Cerebrum, egresado del PAD de la Universidad de Piura, director y fundador de la Corporación Educativa Nivel A, magíster en gestión de la educación por la Católica, asesor y conferencista sobre temas de educación y actualmente director general del Colegio Nivel A. Le escuchamos con el mayor interés, magíster Jorge Morante. Por favor. Muchas gracias por la presentación, gracias por la invitación al patronato. Bueno, la presentación de León es muy interesante, provocadora como siempre, y nos invita a la reflexión. La educación no es un fenómeno aislado, realmente es un ecosistema. Es un ecosistema que empieza desde la clase, donde hablamos del maestro con el alumno, pero ese alumno tiene compañeros de clase, cada niño tiene un padre de familia, todo eso es parte de una escuela que está dentro de una sociedad, dentro de un país que tiene un macrosistema. Edgar Morin decía que es un fenómeno complejo, porque esto es como la última película que ganó el Oscar, ¿no? Todo al mismo tiempo y a la misma vez, ¿no? Porque todos aprendemos de todos. Y entonces no solamente es ese maestro el que está enseñando, yo estoy aprendiendo de mi compañero, estoy aprendiendo de lo que escucho en la televisión. Fíjense que todos los días lo único que escucho en las mañanas son asesinatos, violencia. Ese es el pan de cada día en casi todos los noticieros. Lo que decían es verdad, tenemos 5 presidentes que están siendo buscados o que son presos, uno que se suicidó,
O sea, eso es el sistema, digamos, externo, ¿no? Dentro de la escuela, como te decía yo, hay un conjunto de variables que todas van generando conocimiento. No solamente es el maestro, es ese maestro que está pidiendo solamente el resultado y no el proceso, ese padre de familia a lo mejor exigente, pero que no acompaña a su hijo, y ese chico está 3 horas frente a una computadora y aprende cosas de un youtuber en España que te habla grosería y media, y ese lenguaje lo lleva a la escuela, y se lo enseña al resto, ¿no? O sea, todo eso es parte del ecosistema. Si nosotros queremos cambiar la educación, tiene que ser un trabajo de todos. León hablaba de Finlandia, ¿no? Finlandia tiene, digamos, una de las cosas que le han dado, por las cuales ha tenido éxito, es porque él ha logrado una sociedad como una comunidad de aprendizaje. O sea, todos en Finlandia están de acuerdo en que la educación es importante, y la educación de los niños más. Entonces todos los canales saben que si eres chico, en horario de niños hay programas para niños, y los dibujos animados son en inglés, porque el niño tiene que aprender inglés, y con subtítulos en finlandés para que el niño quiera aprender a leer. Ese niño, cuando llega a casa, obviamente no llega con muchas tareas, porque la tarde tiene espacios para jugar, y el padre, por lo menos una vez a la semana, lo lleva a la biblioteca, para que saque libros y para que devuelva libros. Pero él también lleva libros y los devuelve. Y no es una cosa, digamos, forzada, porque pertenece a una sociedad que hace 200 años, Finlandia, son luteranos, y hace 200 años un obispo dijo que para la salvación tenías que aprender a leer la Biblia. Y para ser padre de familia tenías que poder leer la Biblia para tus hijos. Por lo tanto, si querías casarte, tenías que saber leer y escribir. Y hace 200 años, los jóvenes en edad de casarse salían a los parques con libros para que vean que ellos estaban en posibilidad de hacerlo, ¿no? Entonces, no nos extraña que sea una sociedad que haya desarrollado tanto la educación, y que hoy día haya sido elegida como el país más feliz en un estándar internacional. Entonces, es importante que la escuela no sea, la educación no sea tema del Estado, ni solo los educadores. O sea, todos tenemos que meter mano. Y Morín decía que en este ecosistema, de vez en cuando, aparecen tecnologías disruptivas o temas que nos van a cambiar el juego. Y estamos en un momento así. La última charla a la cual asistí del patronato hablaban del chat GPT, o de la inteligencia artificial. Larry Summers, que fue expresidente de la Universidad de Harvard, decía que el invento de la inteligencia artificial es el más importante desde la imprenta, la rueda o el fuego. Imagínense todo el impacto que va a tener ese cambio. Obviamente va a impactar en nuestro país y debería impactar en la educación también. Y la idea es, a veces nosotros nos estamos peleando contra el sistema o contra las cosas nuevas. A veces estamos pensando, como decía León, en la escuela que tuvimos. Yo conozco a muchas personas que dicen, bueno, en mi época era así, mis padres me educaron de esta forma. Y a veces creemos que la educación hacia atrás es lo que habría que replicar hacia el futuro. Yo les digo que no. O sea, nuestros chicos que empiezan a estudiar hoy día van a estar trabajando en el año 2040, ¿no? Y en ese mundo va a haber muchísimos cambios. Entonces, la educación tiene que cambiar, y debería ser una apuesta de país. Y en ese cambio, ¿qué cosa va a necesitar esto? ¿Qué debemos hacer desde la escuela? Muchas cosas. Pero yo quiero recordar algo. A principios de siglo, el gerente de Google, el gerente de recursos humanos de Google, dio una charla muy interesante, y él decía, me han pedido que haga el perfil profesional de Google para el siglo XXI. ¿Cuál va a ser el profesional que Google necesita? Y decía, y me conseguí los mejores asesores que podía encontrar. Antropólogos, gente de ciencia, gente
de diferentes áreas, psicólogos, y junté el mejor personal del mundo, y Google tiene ahora el perfil del profesional del siglo XXI. Y él decía, nosotros buscamos un ingeniero especializado en su área, que conozca a detalle cada uno de los temas, que sea un apasionado de lo que hace, pero que a la vez haga stand-up comedy, o sea, clown. Busca un técnico muy especializado que le guste el tema que trabaja, que siempre se actualice, pero que a la vez sea un gran deportista, o que toque instrumentos, o cante. Google busca personas que trabajen con los dos lóbulos cerebrales, decía, porque de la conjunción de ambas se va a generar la creatividad, y la creatividad es la moneda de cambio de este siglo. Entonces la escuela tiene que cambiar. Como decía León, a veces tenemos escuelas demasiado estructuradas, y demasiada estructura, yo sí creo en la estructura, el niño necesita estructura, pero excesiva estructura también mata la creatividad. Loris Malaguzzi, que es un gran educador, padre de las escuelas Reggio Emilia, decía, ¿de dónde surge la creatividad? Decía, parece surgir de una persona que está abierta a muchas experiencias, que desarrolla muchos recursos personales, en un ambiente de libertad que le permita explorar y salir de su zona de confort. Fíjense, o sea, hay estructura, pero no hay la estructura que mate la creatividad de nuestros alumnos, ¿no? Si vemos que todavía estamos pensando con qué lapicero subrayo, escribo con lapicero rojo, con lapicero azul, hay algo que está mal ahí. Hay que darles a nuestros chicos un montón de oportunidades. O sea, que haya teatro, que haya música, que haya deporte. Decía, hay que darle 100 colores al niño para que dibuje, hay que darle oportunidades. O sea, tiene que tener muchas experiencias. Y para eso ese ecosistema tiene que ser un ecosistema que le permita al niño, o digamos al joven, desarrollarse, ¿no? Y necesita también un mentor que lo ayude a salir de su zona de confort. Oppenheimer en su libro Sálvese quien pueda decía que hay muchos trabajos que van a desaparecer, pero el de maestro no. Lo que sí se va a transformar, decía. Los maestros en el futuro seremos facilitadores, sí, pero más seremos motivadores, coach, terapeutas, porque la tecnología y el mundo cambian, pero los seres humanos todavía necesitan, de alguna manera, de procesos, ¿no? Y eso me lleva... Hay varias cosas que deberíamos pensar en esa educación del futuro, ¿no? Y que debería ser una apuesta en conjunto, como un ecosistema, les decía. Pero ya que el ser humano no cambia tanto, que todavía hay muchas cosas que el hombre tiene que desarrollar y resolver, yo siempre digo, ¿por qué no tenemos un curso en la escuela que nos ayude a aprender a ser felices? O sea, en Harvard hay un curso sobre la felicidad, que es un curso donde todos los alumnos quieren participar, o sea, muy, muy exitoso, porque a pesar de todo lo que estudias, a pesar del momento en que llega, las personas están pensando que todavía tienen que buscar la felicidad. Yo creo que uno tiene que aprender a ser feliz todos los días, que nuestros alumnos deberían ir felices a clases, que deberíamos tratar de que sus manos estén donde está su corazón, donde está su mente, y tal vez el patio de recreo sea el mejor espacio donde podamos ver a niños felices, ¿no? Gracias por la invitación. Me dijeron, creo que 10 minutos o 15. Si hay alguna pregunta o puedo aportar en algo, creo que... gracias. Muchísimas gracias por sus palabras. Nos vamos ahora con los comentarios del ingeniero Roque Benavides. Por favor, ingeniero. Creo que no se encuentra en este momento. No, acá estoy. Magnífico. Gracias. Lo que pasa es que normalmente
Normalmente vienen los comentarios de César Pongo, pero de repente me desconcentré, mil perdones. Bueno, ha sido realmente una cátedra de 3 educadores que nos abren los ojos de las carencias que tenemos y de todo lo que tenemos por mejorar. Creo que el intercambio de ideas, los panelistas han contribuido enormemente a clarificar mucho de lo que significa nuestra educación y por supuesto no puedo estar más de acuerdo que la educación básica o primaria, especialmente la pública, son fundamentales en el proceso de educación de nuestro país. Así que felicitaciones y mil gracias por su tiempo. Gracias, muchísimas gracias. Vienen en estos instantes las preguntas que conduce el ingeniero Filiberto Reviña. Por favor. Gracias, Álvaro. Y por cuestiones de tiempo, no han habido varias preguntas. Hemos seleccionado 3 preguntas por cuestiones de tiempo para nuestro conferencista, el doctor León Trachtenberg. La primera pregunta del señor Juan Chávez. ¿Considera que es necesario que los programas de estudio de la educación primaria y secundaria se sometan a un proceso continuo de acreditación tipo SINIACE? No, yo lo que creo es que todo lo que implique estandarización le hace daño a la educación básica, porque desconoce el contexto particular en el que se desarrolla la actividad educativa. Si el Perú tiene 100.000 colegios, yo plantearía que haya 100.000 islas de innovación. Es decir, darles más bien el estímulo para que cada colegio, en función de su realidad geográfica, cultural, histórica, económica, etcétera, y dado su director, sus profesores, los padres y los alumnos, definan cuál es la ruta al éxito para su propio centro educativo. Ni el Ministerio de Educación, ni los gobiernos regionales, y ni siquiera los municipios conocen a todos los colegios mejor de lo que conoce su equipo interno y sus padres de familia al colegio. De tal manera que todo sistema de acreditación de la educación básica va a terminar nuevamente con el resultado que ya conocemos. Vamos a tener el tercio superior de colegios donde hay ventajas en las familias, en los recursos, inclusive a nivel estatal. Vamos a tener un tercio medio que va a ser un poco, digamos, pasar raspando, y vamos a tener un tercio inferior de los colegios vulnerables que no pueden aprobar esta acreditación, que es la que se espera del tercio superior. De manera que hacer la acreditación es simplemente una pérdida de tiempo en la medida de que ya sabemos qué va a salir. Y no tenemos que ser adivinos para eso. Yo creería que hay que darle más autonomía a los colegios, hay que darles alas para volar, hay que darles confianza, hay que darles suficientes incentivos para que cada colegio encienda los motores internos de la capacidad creativa que tienen para resolver sus problemas. Y tener, digamos, si de 100.000 colegios, la mitad o 2/3 logran mejorar un poco o mucho gracias a este incentivo, ya la educación peruana de un momento a otro se habrá transformado. Ya habremos dado un salto. Y el Estado debe preocuparse por aquellos que son los más vulnerables, los que no pueden solos, los que no tienen maestros y hay que apuntalarlos, etc. De tal manera que yo no soy partidario de nada que intente uniformizar. Miren, cuando toman las pruebas censales, estas que tomaba el Ministerio de Educación, el resultado es exactamente el mismo todo el tiempo. O sea, las toman por gusto, porque ya se sabe lo que va a salir. Porque si yo le pido a todos los colegios del Perú el mismo estándar satisfactorio para matemática y lectura, ya yo sé que van a terminar unos pocos ganadores y un montón de perdedores. Eso no tiene sentido. Así que mi opinión es que no, que más bien hay que darle alas a cada colegio para que huele y que sea innovador dentro de su propia realidad y después aprender unos de otros.
El rol del ministerio debería ser el gran difusor de la innovación, no el que impone su criterio uniforme, único, controlista, reglamentarista, autoritario, rígido, a todos los colegios por igual, lo que no los lleva a ninguna parte. De acuerdo, doctor Trachtenberg. La segunda pregunta del señor Arturo Miguel de Priego. ¿Podría proporcionar un ejemplo peruano de enseñanza en aula para el siglo XXI? Bueno, cualquier aula en la cual haya digamos, un trabajo colaborativo, interdisciplinario para proyectos, digamos, una pedagogía basada en solución de problemas de la vida real, digamos, tiene el potencial de ser una cosa muy significativa y muy moderna, ¿no? Por ejemplo, preguntarle a los alumnos cómo resolverían ustedes el problema del tránsito en Lima. Vayan a trabajar. Es decir, no hay que ser, digamos, grandes sabios, ¿no es cierto?, para poder plantear, agarrar simplemente todos los listados de problemas que tiene el país o la ciudad y decirle a los chicos, a ver, analicen los problemas y propongan soluciones. ¿Qué mejor que eso? De acuerdo. La última pregunta, doctor Trachtenberg, es que ya en cierta manera la ha respondido, pero igual podría darnos más detalle, del señor Oimer Fernández. ¿Qué se necesita para hacer los cambios que usted propone en la educación en el Perú? Yo diría que hay dos dimensiones. La dimensión política y la dimensión más pedagógica. La dimensión política implica lo siguiente. Un presidente de la República que ama la educación, con un primer ministro y un ministro de Economía que creen en la necesidad de una educación de calidad innovadora, que hacen la articulación política con el Congreso para que salgan las leyes que tienen que salir, que faciliten la reforma, y entonces una propuesta que surja del Ministerio de Educación, que yo en general las plantearía siempre interdisciplinaria, intersectorial, tiene la posibilidad de hacer cambios y de ser innovadora. ¿Y por qué tiene que haber ese marco político? Porque cualquier reforma, no hay reforma sin dolor. No hay forma de cambiar las cosas sin cambiarlas. Y si las quiero cambiar, hay gente que se va a sentir afectada, perjudicada o lo que fuera. Y entonces la única manera de contener que ni bien el ministro de Educación propone algo, el Congreso se lo tire abajo, es que haya un acuerdo político entre el Ejecutivo y el Legislativo. Esa es una condición absolutamente imprescindible. Desde el punto de vista de la gestión del Ministerio de Educación, yo creo que lo único que tiene que hacer es darle un mayor nivel de autonomía y de incentivo a la innovación a los colegios. Eso puede ayudar a que en el cortísimo plazo la mayoría de los colegios haga un mejor trabajo del que está haciendo hoy. Porque el principal freno para la innovación educativa es todo ese conjunto de protocolos, manuales, reglamentos, normas, amenazas de castigos, documentos, etcétera, que tienen que llenar los colegios, y esta intimidación que hacen las UGELes y ministerios para los colegios que no cumplen con su mandato. Y entonces, un nivel de autonomía importante me parece que es absolutamente esencial. Ahora, a partir de eso se pueden desarrollar pues, un montón de otras posibilidades de estrategias que pueden ayudar a mejorar la educación peruana. El gran problema en el Perú es que hay que preguntarse cómo en 2 años transformo la educación. El otro día yo escuchaba que decían que necesitamos 150.000 millones de soles para cerrar la brecha de infraestructura. Pero como no hay 150.000 millones, se podrían invertir unos 7.000 millones por año.
o 10.000. Yo pregunto, si esos 10.000 se invierten por año, ¿qué pasa? Y eso, digamos, requeriría unos 20 años. ¿Qué pasa con el colegio que le toca la lotería en el año 20? O sea, tiene que aguantarse 19 años con lo que tiene para que recién en el año 20 le toque una mejora en sus condiciones, ¿no es cierto? Es decir, todas esas cifras que se plantean de miles y miles y miles de millones para cerrar brechas en 10, 15, 20 años, son una tomadura de pelo. La pregunta es, ¿cómo arreglo el asunto en 2 años? ¿Cómo le doy en 2 años un nivel de mejoramiento de calidad, de educación, de oportunidades, de acceso a todos los alumnos del Perú ahorita? Y una de las respuestas para eso es dotar a todos los peruanos, los alumnos y maestros peruanos, de internet con, digamos, banda ancha y laptops, tablets, y todo el currículo escolar, digitalizarlo y ponerlo en la web para que todo el mundo pueda utilizar los textos, los exámenes, las guías, digamos, las distintas asignaturas, etc. Entonces, le damos al que no tiene posibilidad de tener un maestro porque está enfermo, porque siembra, cosecha, está en casa, le damos la posibilidad de que por su cuenta haga lo mejor posible, y aquel que sí tiene acceso le damos un backup con respecto a lo que él hace en clase, pero que no siempre entiende o no siempre aprende o lo que fuera, y entonces le damos un beneficio directo a todos. ¿Cuánto puede costar eso en función de lo que denominaríamos un costo para el Estado de corto plazo para levantar la educación peruana en un plazo de 2 años? Entonces, a mí cuando escucho esas cifras de los 150.000 millones, en realidad me da risa porque sabemos que nunca vamos a llegar, y además que no son 150.000, porque cada año se suman nuevos colegios y mantenimiento y servicios y equipos y demás. Nunca vamos a llegar. Es casi como decir no se puede. Entonces, la pregunta que hay que hacerse es qué es lo que sí se puede. Y en ese sentido creo que buscar estas fórmulas que respondan a la pregunta, ¿qué puedo hacer en el cortísimo plazo para beneficio de todos? Pero no para beneficio de todos en el sentido de decir, bueno, a los pobres les voy a dar pues unas tablets, qué sé yo, sino que toda la población, ricos, pobres, urbanos, rurales, todos tengan acceso a la misma oportunidad de recibir del Estado las condiciones para mejorar su educación. Por supuesto que va a haber un grupo de alumnos que aunque tenga internet, aunque tenga computadoras, no les va a ir bien, como ocurre hoy en día con alumnos que tienen internet, computadoras y no les va bien. La pregunta es, mientras tanto, a todos los que sí les puede ir bien, ¿qué oportunidades les hemos dado? Hay una serie de experimentos hechos, sobre todo por Sugata Mitra, ¿no? de IBM, que pusieron al alcance de alumnos pobres, casi analfabetos, unas computadoras empotradas en la pared del edificio IBM en India, y los chicos simplemente iban, jugaban, se entretenían. En 3 días dominaban todo el software de la computadora. En base a su curiosidad, a su interés, claro, habrán aquellos que tienen miedo, que no se acercan, que se sienten que no son capaces, etc. Con esos obviamente hay que trabajar en un modo mucho más acompañado, ¿no es cierto? Pero ¿y qué pasa con todos los que con un poquitito de estímulo se disparan, corren? A esos tenemos que darle la oportunidad de que si lo quieren, lo pueden. Muchas gracias, doctor Trachtenberg. Excelente. Adelante, Muy bien. Álvaro. Gracias al ingeniero Filiberto Revilla, al doctor Trachtenberg y a los que han preguntado. Nos vamos con las palabras de cierre del ingeniero César Pongo. Por favor, ingeniero. Muchas gracias, Álvaro. Un agradecimiento tanto al ponente León como a nuestros panelistas, Pepe Dextre como Jorge Morante. La verdad,
nos han ilustrado en este tema de la educación, un tema tan importante para nuestro país, para nuestros jóvenes. Es grato ver la participación en esta conferencia de personas de Moche, Huancayo, Chachapoyas, Ucayali, Trujillo, la Universidad Guzmán Valle, desde Medellín, que están presentes. Les agradecemos de una manera muy especial su participación. Y creo que todos nos llevamos varios mensajes, y que ojalá se puedan convertir en una gran realidad para el beneficio de nuestro país. León comentaba, ¿no? La prospectiva. Hay que capacitar para lo impredecible, preparar a los jóvenes para mañana. Y esa es una gran verdad. Tenemos que prepararlos para mañana. El pasado ya fue, dicen los jóvenes, ya fue. Hay que mirar el futuro. Yo creo que esos mensajes son sumamente importantes y sobre todo teniendo en cuenta lo que comentó León, las quejas de los empresarios, las quejas de los catedráticos, las quejas de los alumnos, ¿no? Algo importante también que se ha mencionado es el desarrollo de los talentos. Los jóvenes tienen algunas preferencias por matemáticas, otros por el deporte, otros por el arte. Yo creo que el gran reto es estimular a esos jóvenes para que desarrollen esos talentos. León también nos ha mencionado los paradigmas. Interesante, ¿no? A veces nos preocupamos que termine el colegio y que ingrese a la universidad de 12 años, si fuera posible. No, hay que darse tiempo al tiempo, ¿no? Yo creo que eso es uno de los temas que debemos tener en cuenta. Igualmente se ha mencionado el tema de la interdisciplinaridad. Y las recomendaciones que nos ha hecho León, la verdad, el primero es hands-on, ¿no? Aprender haciendo. Yo creo que ese es uno de los grandes desafíos y sobre todo en el tema de manualidad. El pedestre, ¿verdad? El reto disruptivo. Fijar ciudadanos transformativos. Gracias, Pepe. Realmente creo que eso es el gran desafío que tenemos, uno de los grandes desafíos que tenemos. Y también ha mencionado Pepe que en la educación superior nos hacemos ciudadanos. También mencionó que no hay referentes. Y esa es la verdad, necesitamos gentes que sean referentes para las siguientes generaciones, ¿no? Jorge, la verdad, ha mencionado algo muy importante, el tema del ecosistema, y ha mencionado que la educación es un trabajo de todos. Y todos involucra al padre de familia, al tío, al alumno, al maestro, al profesor, todos somos parte de ese ecosistema, ¿no? La importancia de la creatividad nos ha mencionado también, y también nos ha mencionado algo que creo que es sumamente importante, ¿no? Un curso que ayude a ser feliz. ¿Verdad? Hay que ser creativos, innovadores, y nuevamente muchísimas gracias a todos, ponentes, los panelistas, a Filiberto, que hace realidad igualmente que Álvaro y Armando, que ya se retiró, y por supuesto el ingeniero Roque Benavides, que nos apoya en esta cruzada de conferencias que sean totalmente horizontales, ¿no? Para que cubran todas las expectativas. Muchísimas gracias a todos y ya nos estaremos viendo en la conferencia del mes de abril. Muy buenas noches. Hasta la siguiente, hasta la siguiente. Gracias a todos. Buenas noches, gracias a todos, gracias.